gusto, mi nombre es Andrés Cervantes, soy especialista en dolor orofacial y máster en ciencias de la Universidad de Minnesota. Actualmente soy profesor en la Universidad de Costa Rica y dedico mi práctica privada al tratamiento del dolor crónico y agudo orofacial y a la cirugía oral. Mi objetivo con esta serie de videos es llevar información en palabras sencillas basada en evidencia científica sobre ciencia y neurociencia que nos ayude a sentirnos con más energía, más motivados, a ayudarnos a manejar un poco más emociones como el estrés, la ansiedad, la tristeza, ya que en el día a día de mi práctica veo como muchos de nosotros estamos sufriendo dolencias asociadas con las En mismas. esta tercera entrega vamos a conversar sobre algo que es fascinante y sumamente importante para el conocimiento general de todos nosotros para sentirnos mejor en el día a día, que es la motivación. Y la molécula principal que funciona para sentirnos motivados, dopamina. Y que actualmente hay muchísima información circulando en redes, muchísima información circulando en internet que principalmente sataniza este neurotransmisor. Pero créanme, es importante que todos conozcamos lo básico sobre el mismo y cómo en el día a día podemos hacer cosas sencillas para ayudarnos a mantener los niveles de motivación constantes, sentirnos con más energía, poder movernos mejor, poder tener mayor mm, sensación de querer hacer las cosas con nuestros familiares, con nuestros amigos. Recibo generalmente consultas de mis pacientes y correos sobre me siento un poco decaído y sé que no estoy ansioso, siento que lo que me falta es como esas ganas de hacer cosas y seamos sinceros, no es solamente el sentirse tranquilo y no sentir ansioso, no sentirse ansioso lo que es importante, es también en ese día a día sentir ese deseo, esas ganas de hacer las cosas. Y quien se encarga de eso en nuestro cuerpo es la dopamina. Les contaré un poco también de mi propia experiencia, en donde desde hace muchos años estaba realizando cosas sin saberlo, que según la ciencia que se tiene hoy en día, favorecen mantener las concentraciones de dopamina en un rango estable, saludable y por ende incentivan la motivación. En mi experiencia personal tengo 20 años de practicar atletismo de fondo, maratón, y muchas veces es para alguna gente la sorpresa de cómo logra mantenerse motivado, cómo logra hacer sus entrenamientos solo. Bueno, resulta que hay cosas que podemos ir haciendo en el día a día para que este neurotransmisor juegue a nuestro favor. Iniciando, en realidad, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neuromodulador y como comentamos en videos anteriores, los neuromoduladores tienen acciones activando inhibiendo o parando procesos en el sistema nervioso central y en el resto de nuestro organismo, de una forma en donde su efecto es más prolongado. Y la dopamina es sumamente importante para nuestra vida cotidiana porque está envuelta en varios circuitos neuronales que han probablemente escuchado. El circuito encargado del placer o la gratificación, el circuito encargado del deseo, del querer hacer algo, el circuito encargado también, y esto es curioso porque poca gente lo sabe, del movimiento y incluso el control neuromuscular, es decir, del movimiento muscular, y está relacionada con el dolor también. Y el dolor de una manera que puede inhibir el que nos sintamos motivados, el que nos sintamos que queremos seguir adelante y de la misma manera que podamos entender y aprender cosas. Por último, también está relacionado un poco con la regulación de la percepción de la luz, pero no es algo, digamos, que esté tan relacionado a la motivación per se. ¿Y por qué nos interesa saber tanto sobre este neuromodulador? Resulta que todos tenemos una concentración normal de todos estos químicos en nuestro cuerpo y la deficiencia o el bajonazo de uno de estos químicos a veces favorece en que nos sintamos
bien o no tan bien. Y por supuesto, a lo que estamos expuestos, y hay ya razones genéticas y propias de cada uno que son, por supuesto, necesarias de atender con el profesional indicado, a las cuales no aplican estas situaciones del día a día, sino que ya son casos extremos, pero muchos han escuchado de la serotonina que nos hace sentir llenos, felices, tranquilos. La dopamina nos hace querer, desear, y en niveles saludables nos mantiene hacia esa meta, hacia ese goal. Pero pensémoslo así, los niveles normales y saludables de dopamina deben ser en nosotros como imaginarnos una piscina. Y la piscina, el agua que está ahí adentro es la dopamina. Vamos a querer y estar tranquilos y felices de usar la piscina si tiene el agua a niveles normales. Pero si está muy vacía, probablemente no vamos a querer y nos vamos a sentir ahuevados o nos vamos a sentir tristes de usar la piscina. Si hacemos olitas en la piscina, va a ser hasta más emocionante y nos gusta estar en la piscina. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles normales de dopamina, los niveles saludables, va a ser la piscina limpia y llena. Y cuando hay estas olas, van a ser esos momentos en que los niveles bajan, que van a tener sus funciones en nosotros, como verán, y suben esos picos. Lo que pasa y la situación principal a la que estamos expuestos ahora es que estamos teniendo olas muy grandes. Y si la ola es muy grande, el agua se sale. Y baja nuestro nivel normal de dopamina a un punto en donde nos toma mucho tiempo recuperarlo. Y no solamente tenemos picos muy grandes, sino que tenemos muchos picos muy cercanos. Entonces botan el agua por todas partes. Y ahora probablemente se están preguntando por qué a veces los lunes y los martes se sienten sin ganas de hacer nada, sin fuerzas, después del fin de semana haberse ido el viernes de fiesta, tomado de manera social, tal vez el sábado fueron a ver películas, jugaron videojuegos, tomaron unos vinos con la familia o bailaron hasta tarde con los amigos, el domingo fueron a ver una competencia deportiva llena de adrenalina y el lunes no quieren levantarse de la cama. Pues resulta que esa es la razón por la que aprender sobre cómo mantener esos niveles basales de dopamina en estados adecuados es fundamental para evitar esas sensaciones de decaída tan grandes. Sí es cierto, y podemos hacer en algún momento también un capítulo corto sobre serotonina. La, las redes santifican y ponen a la serotonina como el más importante de todos para sentirnos tranquilos, no ansiosos, llenos, pero en realidad es la dopamina, esa molécula que nos hace a la hora de llegar y desparramarse ahí en el sistema nervioso central, en la corteza prefrontal, nos hace querer más. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongamos un ejemplo sencillo para entender cómo es que la dopamina nos hace sentirnos motivados hacia algo, nos hace sentir ese deseo. Y esa es probablemente la parte más importante, fundamental. Pensemos en metas a corto plazo y metas a largo plazo. Tenemos nuestros niveles normales. Entonces, cuando queremos algo, yo quiero mi taza de café, quiero mi taza de café de la tarde, entonces ese deseo de querer aumenta un poquito esos niveles de dopamina. Y eso me alerta de que quiero eso, quiero ese algo. Y existe un proceso muy interesante de aprendizaje de contingencia, así se llama, que en el pasar de nuestra vida y nuestras experiencias sabe que dependiendo del deseo que yo tenga, van a haber otros factores externos que lo pueden modificar. Entonces, deseo el café, sube un poquito la dopamina y posteriormente cae un poquito. Cae porque yo quiero rellenar ese deseo, quiero obtener mi taza de café. Como no es algo dañino, obtengo mi taza de café y cuando obtengo mi taza de café, que es algo que me satisface, me da gratificación, placer, aumentan los niveles de dopamina. Y sí, hay algunas cosas que los aumentan muchísimo más y ahorita vamos a ver cuáles son esas. Y
el café fue lo que yo esperaba. Entonces, fueron niveles de dopamina aceptables, saludables, que están cerquita de mi basal, de lo normal que yo tengo y mantienen mis niveles de agua en la piscina saludables. Igual, imagínense cuando la meta es algo más largo, como un diploma, como el trabajo del día a día, como eh, poder ver a sus hijos ir creciendo poco a poco. Resulta que ese mismo sistema de aprendizaje hace que pequeñas cosas en el proceso causen esa sensación de gratificación, deseo, y nos mueve, nos hace buscar la pequeña caída, pero la pequeña caída. ¿Y por qué es muy importante pensar en la pequeña caída? Porque todos hemos experimentado, cuando hay una caída muy grande, cuando el agua se vacía, ya eso se convierte en dolor. Ajá. Dolor, no estamos hablando de dolor físico, porque acuérdense que el dolor es una experiencia emocional y sensorial. Estamos hablando del dolor de no tener algo. Esa sensación de, Dios mío, tengo demasiada zozobra porque, uy, necesito esto para lograr completar este trabajo que me dejaron en la universidad y no lo completo. Esa sensación de ansiedad que se magnifica cuando cae demasiado abajo la dopamina. Y eso sucede cuando nos exponemos demasiadas veces a esta sensación de deseo y a este pico. Y luego al pico que viene, luego primero el deseo de querer algo sube, baja un poco para que vayamos hacia eso, y luego el pico que da lo que obtuvimos. Esa es la gratificación. ¿Qué pasa? Actualmente tenemos a la mano muchísimas cosas que constantemente nos están dando picos de dopamina y a veces no tenemos ni el tiempo de desearlas. Cada vez que tenemos alguna fuente de gratificación, tenemos diferentes capas de dopamina. Y hay muchas cosas que aumentan. Por supuesto, hacen un pico en el basal y tenemos esas olitas. Como por ejemplo, sabemos que ciertas comidas, especialmente el café, especialmente el chocolate, se ha visto que aumentan un poco la liberación de dopamina. El café y la cafeína es un tema interesante porque también aumenta la capacidad de respuesta de los receptores dopaminérgicos, es decir, va a hacer que otras cosas que nos hagan liberar dopamina estén funcionando también mejor. Cosas como los videojuegos, las redes sociales, hacen que se esté liberando constantemente un poco más, y ese pico sea a veces más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, el problema real es si sumamos muchas cosas a la vez y se nos vacía la piscina. Ahí es cuando vamos a caer, ¡puf!, a un punto muy bajo y nos vamos a sentir prácticamente vacíos. Y eso es lo que sentimos en algunos casos, ¿sí? Nos sentimos prácticamente vacíos. ¿Qué cosas podemos o debemos hacer, ojalá, para mantener esos niveles de dopamina lo mejor posible? Ok. Primero pensemos en esa situación que les expliqué. Imaginémonos que el fin de semana terminamos el trabajo, la universidad, todo muy bien, nos sentimos extasiados, decidimos hacer algo con los amigos, entonces sube la dopamina. Al día siguiente hacemos bastante ejercicio, sube la dopamina. Al mismo tiempo estamos con nuestro celular escuchando música, haciendo posts, utilizando redes sociales. En la tarde vimos una película que aumentó todavía más la dopamina. Tuvimos muchas horas de incremento, 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 al mismo tiempo, que no está mal. Por supuesto, eso es lo que nos hace sentirnos felices, eso es lo que nos da motivación, esas cosas que nos gustan. El problema es cuando tenemos demasiado al mismo tiempo y demasiados estimulantes. Entonces eso es lo que tal vez como sociedad tenemos que empezar a entender, que tenemos que regular tantos estimulantes a la vez.
Lastimosamente, muchas veces para entender estos procesos tenemos que pensar en los extremos. El extremo es la adicción. Y todos hemos escuchado probablemente que la adicción aumenta los niveles de dopamina basales, por ejemplo la cocaína, en prácticamente un 1000%. Las metanfetaminas en un 1000 a un 10.000%. Entonces es una subida muy grande que hace que por supuesto la caída sea tan abajo, es decir, deja la piscina tan baja, que la persona adicta sufre dolor terrible mientras no tenga eso, y eso motiva a una búsqueda fuera de ya condiciones saludables. Es decir, es un caso sumamente extremo porque ya la motivación está asociada a encontrar esta gratificación, este placer, porque incluso no hubo tiempo para que se diera ese proceso de deseo y búsqueda. No, es tan inmediato que el cuerpo no puede tener ese aprendizaje de contingencia que tenemos con todo, que tenemos con los alimentos, que tenemos con el ejercicio, que tenemos con las interacciones sociales, porque todos sabemos incluso que muchas veces el ver a alguien, el estar con alguien, hace que nos sintamos bien. Y a veces esa misma situación en otras ocasiones ya no se siente tan bien. Pero bueno, en la adicción se da esto. Es una subida tan grande que a la hora que cae, por supuesto, el sufrimiento, el dolor y la necesidad de encontrar de nuevo esas sustancias grandísima. ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Qué pasa con las redes? Resulta que sí, están incrementando constantemente niveles de dopamina, interactuando con otros neurotransmisores, porque la dopamina también produce liberación de glutamato y noradrenalina, el sistema nervioso central, que van a tener su efecto en otros procesos neurológicos que tal vez no vamos a comentar tanto ahora. Pero ¿qué sucede? Debe haber, y es muy importante que vayamos todos entendiendo que cuando nos ponen el tiempo de uso de pantallas es para que hagamos una autoconciencia de que lo que debe haber es una autorregulación. Es probable que después de ya muchas horas de estar haciendo el scrolling de la pantalla ya no sintamos la misma satisfacción, o ya tal vez hayamos visto todo. Es importante sí hacer una autorregulación para que no llegue a un punto de convertirse en una pseudoadicción. Hay algunos que ya hablan de adicciones de las redes sociales, pero por lo menos en el entender de lo que he aprendido de psiquiatras, es que una adicción ya lleva a un punto en donde el comportamiento está causando una disrupción en la vida de la persona, en la interacción social, en su trabajo, en su alimentación. Entonces, si ya una persona está llegando a este punto por las redes sociales, es algo que se debe evaluar, por supuesto, más a fondo, porque no podemos negar, y el que se haya quedado atrás en esto, que las redes sociales y los celulares inteligentes ya son parte de la interacción social. Cuando estamos incluso con otras personas es parte de la interacción social, y es parte incluso de lo que nos ayuda a veces hasta a acrecentar esas uniones. Tenemos que tomarnos una fotografía, mandémonos esto a través de las redes. Es la belleza de la conexión actual. Y sí, nos está saturando de dopamina, porque cada vez que me entra un mensaje de WhatsApp, cada vez que me entra un like, cada vez que tengo una notificación, la dopamina está subiendo, la dopamina está subiendo. Entonces tenemos que entender que lo que tenemos que hacer en esos casos es probablemente tener episodios de descanso, para que estos niveles normales, cuando se sube y baja el tiempo, va a lograr que nuevamente la dopamina vuelva a su estado normal, basal. La dopamina está también asociada a enfermedades del movimiento como el Parkinson, se ha asociado al bruxismo diurno y nocturno, y no es algo a lo que vamos a ahondar tanto en este momento porque estamos hablando más de motivación. Pero ¿por qué se asocia a estos procesos? Porque está asociada al ir, movernos y querer. Es decir, si queremos lograr algo, si queremos hacer algo, si queremos no estar haciendo procrastinación, necesitamos a la dopamina. Entonces,
Herramientas sencillas para lograr mantener esos niveles de dopamina en un estado saludable. ¿Y qué podemos hacer en esos momentos que nos sentimos no tan motivados? Por supuesto, cosas que se repiten hasta el cansancio y prácticamente ya las he mencionado en otros podcasts, pero la vamos a repetir acá porque es muy sencillo. Hay cosas que no son negociables. La primera y más importante, el sueño. Y el próximo episodio va a ser específicamente de sueño. ¿Qué es? ¿Por qué es importante para la regeneración física y neuronal? Luego, la luz. Hay muchas cosas, y esto a los que tratamos de educarnos, de buscar información en fuentes fiables, a veces nos parece grosero con la población en general. Por ejemplo, el cortisol ha sido satanizado porque es el responsable a veces por ser una hormona del estrés, del aumento de peso. El cortisol es necesario. El cortisol es saludable y está ahí para iniciar los procesos del cuerpo en la hora en que se necesita. Necesitamos dormir y a la hora de levantarnos ver luz natural y evitar la luz artificial en la noche, ojalá 9 de la noche a 5 de la mañana. Para alguien que sea muy difícil, por lo menos de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. La luz natural a nuestro cerebro, por el tracto retino-talámico, le dice: hey, es hora de segregar cortisol, es hora de liberar dopamina, serotonina para que el día empiece bien. Luego, es importante conocer que, por supuesto, y la dopamina es interesantísimo saber que a partir de la tirosina se forma la L-dopa, de la L-dopa-dopamina, y de la dopamina se forma la adrenalina y la noradrenalina. Son toda una molécula que se va subdividiendo. ¿Qué pasa? La L-tirosina, por supuesto, tiene que venir de nuestra alimentación. Parece que principalmente se encuentra en carnes, en nueces, en lácteos, productos, quesos fermentados, así que es importante tener en cuenta la tirosina en nuestra alimentación. Cuando queremos tener, por decirlo así, salud en esos estados normales, el ejercicio también es muy importante, pero hay que también tener cuidado con el ejercicio y qué tantas capas de dopamina hacemos. Pero sí, el ejercicio va a darle al cuerpo una capacidad de aumentar un poco sus niveles normales de dopamina y hacernos un poco más resilientes a estas caídas tan fuertes. Me preguntan entonces a veces: doctor, pero yo duermo bien, hasta hago bastante ejercicio y aún así no me siento motivado, no me siento que esas cosas me gusten. Bueno, tenemos entonces que plantearnos el qué tantas capas o qué tantas cosas me están estimulando al mismo tiempo. Algo que yo siempre he realizado en el atletismo es primero atesorar eso que me gusta. Hay un estudio famoso de Stanford. Stanford ha hecho muchos estudios famosos en la psicología conductual. Uno es el de los niños, el marshmallow, a los que les daban un marshmallow y les pedían que esperaran a que viniera la persona encargada 2 minutos o 5 minutos para comérselos. Y esto acomoda un poco también el entender cómo los que no lograban esperar eran versus a los que lograban esperar los 2 minutos y recibían una recompensa mayor, lograban de una manera conductual a través de la corteza prefrontal retrasar un poco esa gratificación y al final era mucho mayor. Otro estudio importante famoso es un estudio en donde tenían niños a los cuales de edad preescolar les permitían en su tiempo, en sus horas libres, hacer lo que quisieran dentro de lo que se hacía en el kindergarten, y a los que escogían pintar o dibujar los tomaron y en los días siguientes les daban un premio por pintar y dibujar. Y ya el niño al recibir un premio no invertía
tanto tiempo como lo hacía cuando era su mera decisión. ¿Por qué es importante conocer esto? Si queremos mantener a futuro esa motivación y esa cantidad basal de dopamina bien, necesitamos atesorar lo que nos gusta. Esto se lo digo muchísimo a mis pacientes. Es muy difícil para una mamá que trabaja, que es ama de casa también, o para una persona que se encarga de varios a la vez, o un hombre que tiene un trabajo muy demandante. A veces llaman el sacar tiempo. Es vital sacar tiempo para eso, que a usted lo saca y lo pone en la zona. Le gusta pintar, le gusta tocar guitarra, le gusta correr, le gusta andar en bicicleta, le gusta cantar, le gusta hacer videos. Saque su tiempo y haga eso. Eso le va a reponer esos niveles de dopamina, va a volver a llenar un poquito la tina. Pero tenemos que tener cuidado de, si algo nos gusta mucho, no asociarlo a constante gratificación. Hoy me voy a premiar porque hice en CrossFit demasiado peso, y si les gusta mucho algo, traten de no premiarse constantemente, porque de manera paradójica empieza a perder su efecto. Entonces, siempre que he practicado atletismo, he tratado de no usar tantos gadgets, no usar tantas cosas, salir a correr por lo menos el 80% del tiempo sin música. Es más difícil, es cierto, es más doloroso, es cierto. Por lo menos yo personalmente disfruto mucho del sentimiento después, y el sentimiento a la mitad de que ya estoy haciendo el deporte, no tanto por supuesto el inicial como otros, pero tratar de no darse gratificación constante por estas cosas que les gustan y que sabemos que son beneficiosas, especialmente el ejercicio. Luego, si estamos teniendo, por supuesto, estas caídas los lunes, los martes, después de todo lo que nos tuvimos expuestos el fin de semana, el lunes es un buen momento para hacer algo que nos ayude, ya sea dese un baño de agua fría, sí, el agua fría de manera constante, por lo menos 1 minuto a 5 minutos, 3, 4 veces por semana, aumenta las concentraciones de adrenalina y dopamina, y eso se mantiene por unas horas, y también aumenta la cantidad basal. Un tip muy sencillo: los baños fríos funcionan muy bien. Y cuando sumamos esto a un poquito de actividad física, es el lunes, y aparte, algo que quería llegar en esos momentos de falta de motivación, es cómo hacer para que hagamos esas cosas que nos cuesta hacer o que hacemos procrastinación. Por supuesto, imagínense que vienen de unas vacaciones, de un viaje, de algo súper emocionante, o que vienen de la playa, o vienen de un feriado, y al día siguiente no quieren mover un dedo y tienen algo muy importante que tienen que hacer. Bueno, igual que con el ejercicio, empiecen por hacer algo que no sea eso que tienen que hacer, que tal vez no les guste tanto, y eso los va a llevar, una vez terminado, a tener cierta gratificación. ¿Tienen que estudiar para un examen? Bueno, empiecen escribiendo algo de una tarea que tienen que hacer más sencilla. El haberlo terminado les va a dar cierta gratificación que los va a motivar a hacer lo otro. Tienen que hacer un reporte y trabajan en la casa y no pueden lograrlo. Bueno, empiecen acomodando la casa, ordenando, y el haber logrado eso les va a dar cierta gratificación, cierta motivación que los va a llevar a lo otro. No quieren hacer ejercicio hoy porque se sienten súper cansados. Pónganse los tenis, caminen 5 minutos. Es muy probable que terminen haciendo el ejercicio que tenían que hacer. O si van al gimnasio, vayan al gimnasio, conversen con quien esté ahí y hagan el ejercicio que más les gusta, solo 2 repeticiones. Es muy probable que terminen haciendo la serie completa. Entonces, esto es convertir un esfuerzo que a uno no les gusta en el puente para terminar haciendo eso que estamos dejando atrás, que a todos nos pasa, por supuesto. Algo muy importante es entonces cómo manejamos al final de cuentas estos picos. Hablamos del descanso un poco de las redes sociales, hablamos del no poner tantas capas a la vez. Si voy a hacer ejercicio, de vez en cuando tal vez no escuchar música, no usar el celular en el gimnasio, de vez en cuando, no todos los días.
si estoy con mis amigos, si estoy compartiendo una situación social, tal vez de vez en cuando alejarme un poco también de la sobreestimulación, no un exceso de música, exceso de luz, de vez en cuando, para poder lograr tener una interacción en donde los picos no sean tan altos. Evitar también, ojalá, y en esta parte es importante hacer siempre el punto, cualquier tipo de droga o estimulante. La cafeína es buena, pero no en exceso. Las drogas ilícitas, ni hablar, completamente evitarlas, porque estas son las peores que van a causar los picos de dopamina. Hay suplementos que parece que tienen buena evidencia científica para mantener la dopamina en niveles aceptables. Uno es la L-tirosina, que tiene bastante documentación de que funciona para mantener nuestros niveles de dopamina, ojalá en niveles más aceptables. La otra es Mucuna pruriens, que es básicamente el dopa en condiciones menores. A los pacientes con Parkinson se les trata con el L-dopa. No está tan seguro todavía qué hace en una persona que no tenga esta deficiencia ya normal. Yo personalmente he probado estos suplementos y por lo menos con el Mucuna pruriens siento que hay mucha más concentración y se siente esa sensación de bienestar, pero luego uno sí siente como la caída un poco emocional. Luego, de vez en cuando está bien premiarse y esto mantiene sano el circuito de recompensa, pero no es subjetivamente sano celebrar demasiado cada mínimo logro. Oh, la semana terminó súper bien, vamos y nos emborrachamos. No, eso no mantiene bien los niveles basales de dopamina, los caes abajo. Muy bien, logramos el proyecto que teníamos que hacer, listo. A veces no es tan bueno celebrar cada pequeña grada, como tal vez estamos viendo que está sucediendo con algunos sistemas educativos que celebran cada logro de nuestros niños en cada semana. No es tan sano para manejar estos picos de dopamina. Finalmente, tratar, como les decía, de no poner muchas capas al mismo tiempo, de vez en cuando, para que ese basal se mantenga bien. Recordemos también que para todos nosotros es beneficioso activar esos mecanismos propios del cuerpo de relajación. Mucho hay mucha información, hay miles de videos en redes sobre yoga, meditación. Personalmente opino que no todos estamos hechos para ciertos estilos de relajación profunda que no sea el sueño, así lo llaman, non-sleep deep rest, pero cada uno de nosotros puede encontrar la forma de llevar su cuerpo a un estado más zen. Espero que esta información sea de el mayor agrado y que ojalá pueda servirles un poco. Recuerden las 5 herramientas simples del día a día: baños fríos, buen sueño, luz. Ojalá no poner y usar tantas cosas que nos hagan liberar dopamina a la vez: música, pantalla, celular, estimulantes, ejercicio, todo ojalá con regulación y no todo a la misma vez, de vez en cuando. Existen también suplementos, pueden consultarlos en línea o pueden incluso comentarme. Si alguien es lector, este libro es interesantísimo sobre, se llama Dopamination y es muy explicativo, más a fondo acerca de ya cuando hay trastornos como adicciones, y no solamente a drogas, sino a todo tipo de sustancias o situaciones. Muchas gracias.